Víctor Trujillo, más bien conocido como #Mentibroso, es un manipulador cuyo objetivo es el conseguir que la opinión pública disculpe a sus patrones, aquellos que le pagan el sueldo, a los del PRI, a los del PAN e incluso a los del PRD, con la finalidad de que estos sigan perpetrando las maldades a las que estuvieron acostumbradas durante todo este tiempo. Víctor Trujillo, #Mentibroso, se reveló a sí mismo a través de su propia boca. Se puso en evidencia y aquí tengo las pruebas para demostrarlo. Sí, señores, hay un video que él mismo ha grabado en el que él se expone y curiosamente ha pasado por inadvertido. Así que vamos a profundizar en el análisis de la doctrina Víctor Trujillo, #Mentibroso. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por estar en el canal El J, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Por cierto, si es que deseas apoyar a el sostenimiento económico de este canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal, que aparece en la parte de abajo. Muy bien, a ver, J, ¿a qué te refieres? Muy bien. Hace un par de días atrás, el señor Víctor Trujillo, alias #Mentibroso, articuló, entre otras mentiras y una serie de incongruencias propia de un ser desfasado de la realidad, habló de muchas cosas, pero habló particularmente de que sus patrones, el PAN, el PRI y el PRD, deberían pedirle disculpas al pueblo mexicano con la finalidad de que tras esta disculpa estos pudieran hacer una alianza electoral con la finalidad de tener otra vez la confianza del elector. Sí, literal, y lo tengo aquí documentado e incluso transcrito, ¿sí? O sea, de esta manera queda demostrado que Víctor Trujillo, #Mentibroso, es un operador político de estos personajes. Ahora se explica ya con absoluta solidez por qué tiene los recursos que tiene para montar semejantes programas que difunde a través del YouTube, ¿sí? Y todavía se ríe y dice, no, pues a ver quién pompó, porque aquí en Latinos, ¿no? A ver, ¿a quién pompó? Bueno, ahora le vamos a explicar quién pompó, ¿sí? A Víctor Trujillo, alias #Mentibroso, ¿sí? Porque lo sabe, pero se lo vamos a poner en evidencia y voy a tomar sus propias palabras, ¿sí? Porque este señor comenzó su programa diciendo lo siguiente, ¿sí? Hablando de la oposición, a todos los partidos de la alianza, que yo sepa todavía no hay una alianza, pero él ya asume que la hay. Pero voy a leer literalmente lo que dice, ¿ya? Y más o menos en su estilo, ¿no? Hablando de la oposición y todos los partidos de la alianza PAN, PRI y PRD, antes de aliarse y antes de competir, antes de nada, y luego se pregunta, ¿para cuándo la disculpas? Y utilizo un adjetivo que no lo voy a leer, ¿sí? ¿Para cuándo una disculpa? ¿Sí? Malvados, por utilizar un término. ¿Para cuándo? ¿Ya? Entonces este señor, a un principio pareciera que los está cuadrando, pues, ¿no? Porque uno se le ve, incluso se le ve con el rostro molesto, hinchado como un tomate, como un jitomate, no sé si se entiende la expresión, hinchado. Entonces uno creyera que genuinamente trae una indignación. ¿Para cuándo la disculpa? Y es más, todavía como que siguiera cuestionándoles con la severidad de un sujeto, ¿no? Propio de la defensa de los intereses de los vulnerables, y dice, porque nos deben una disculpa a todos. Ustedes van a decir de qué, por qué. Nos deben una disculpa por el saqueo, dice Mentibroso. Un momentito, a ver, un momentito. ¿Qué es lo que ha logrado hasta ese momento con ese discurso? Mentibroso se presenta como alguien que habla de que tiene que haber una alianza,
entre el PAN, entre el PAN, PRI y el PRD. ¿Sí? O sea, con eso queda claro que él es un operador político de estos, que son los que le pagan pues el asunto, ¿no? Pero él dice, no, ustedes nos deben una disculpa. Ustedes nos deben una disculpa antes de hacer una alianza, antes de partir. Ustedes nos deben una disculpa. A ver, un momentito. Primero vamos a definir qué cosa es disculpa, Víctor Trujillo. Hashtag mentibroso. Una disculpa, y lo he consultado con gente especialista en temas de semiótica, o sea, de señales. ¿Sí? Una disculpa es cuando se aplica o se pide cuando se comete un acto que afecta al otro, pero que normalmente es involuntario. Te lo voy a explicar de esta manera, Broso, para que no trates de manipular perversamente a la opinión. ¿Sí? Imagina que estamos caminando por el Paseo Reforma y nos encontramos y sin darme cuenta yo te propino un codazo en la nariz. ¿Sí? Y salta tu nariz roja y sale volando por el aire, ¿no? Pero no lo hice a propósito, simplemente porque había mucha gente, qué sé yo. Entonces te propiné un codazo y la nariz y entonces yo te pido disculpas, porque fue algo involuntario, Broso. ¿Sí? Te digo, no me di cuenta, no sabía que eras tú, mentibroso. Discúlpame por el codazo, si hay algo que yo pueda hacer para resarcir esto. O sea, te pediré las disculpas del caso. ¿Ya? Pero si es que las cosas fueran diferentes, yo caminaba por Reforma, entonces te vi caminando y dije, a este le propino un codazo porque me da la regalada gana, y apenas puedo, te meto un codazo que hundo la nariz roja que tienes hasta el complejo R, hasta el braquicéfalo que tienes en la parte de atrás, o que a lo mejor ni lo tienes, ¿no? ¿Quién sabe? Igual, te meto un codazo y te reviento el momento, ¿ya? Y la pasas muy mal, pero lo hago a propósito, de maldad, ¿ya? Con alevosía, con premeditación, con evidente ventaja, ¿sí? Lo hago a propósito, pues, ¿no? Y entonces me detiene la policía, ¿no? Salen los testigos, sale alguien que dice, no, si yo le escuché al J diciendo que iba a pasar por Reforma, lo iba a ver a Broso, a Mentibroso, y le iba a meter un codazo. Entonces, queda claro que yo hice una planificación del caso. En ese caso no aplica una disculpa. Aplica el pedido de perdón, que es una cosa bien diferente de las disculpas. La disculpa es ante una situación involuntaria. El perdón aplica cuando yo hice algo en conciencia de un evento. Sabía qué es lo que estaba haciendo. Te pasa y le meto un codazo y qué sé yo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, al ser descubierto y al hacer un examen de conciencia en profundidad, yo podría pedirte perdón. El pedido de perdón implica, escúchame mentibroso, aceptar que lo hice a conciencia, intentar la reparación de los hechos, o sea, hay que pagarte el cirujano para que te vuelva a implantar la nariz, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Y intentar una reparación. Primero aceptar que lo hice en conciencia. Sí, yo lo planifiqué, discúlpese, ¿no? Perdón por eso, lo planifiqué. No es disculpa, perdón por eso, señor. Yo lo planifiqué, voy a reparar lo que hice, le voy a devolver su nariz absurda, ¿sí? Y además voy a comprometerme a no volverlo a hacer. ¿Ya? Son esos tres elementos. Especificar que lo hice a conciencia, buscar la reparación y comprometerme a no volverlo a hacer. Esos son los tres elementos. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que yo te vea por Reforma, ya no pensaré en cruzarme con mi al frente, qué sé yo. ¿Sí? Estoy hablando de un tema imaginario, por supuesto. ¿Sí? Broso, las maldades que han hecho tus compinches y tus patrones no se resuelven con una disculpa. Tienen que aplicarse esos tres elementos. Porque tú dices, ¿no? Ustedes nos deben disculpas por el saqueo, por los feminicidios. Acá los he anotado, por la pobreza, ¿no? Vamos a comenzar. Tú dijiste disculpa por el saqueo, por la pobreza, por la desigualdad.
pues tus compinches, mejor dicho, tus patrones, mentibroso, porque literal, ¿eh? Tú dijiste, no tienen que pedirnos disculpas ¿por qué tienen que pedirnos disculpas? Yo te voy a explicar, dice, ¿no? Este mentibroso. Por el saqueo, por la pobreza, por la desigualdad. No, broso. Acá no cabe disculpas, acá cabe un reconocimiento de que lo hicieron a conciencia, que esto no fue producto de la casualidad, fue planificado. Hay un informe que yo he hecho, un documental que está ahí en mi canal, mi querido Mentibroso, en el que yo detallo específicamente cómo pasó lo de la crisis de diciembre de 1994. Fue finamente diseñado, fue planificado, no pasó por casualidad. Tus patrones lo diseñaron hasta el último doblez. ¿Ya? Eso no pasó por casualidad. Entonces, primero tienen que reconocer que lo hicieron a conciencia. Que la desigualdad es producto de una planificación que se ha hecho. El pedir perdón, entonces, implica reconocer que se hizo a conciencia y luego viene la reparación. ¿Cómo van a ser tus patrones, mentibroso, para reparar a todos aquellos a quienes despojaron de lo suyo, de lo que históricamente les pertenecía? Pues tienen que tomar sus malavidas fortunas y devolverla. Hay que reparar, pues. Igualito que si yo te metí un codazo en la nariz, pues yo tenía que pagar al médico. ¿Ya? Aquel que planificó lo que hizo, pues lo que tiene que hacer es agarrar la fortuna malavida que hizo y entregarla a los que originariamente deberían usufructuarla, que es el pueblo mexicano en este caso. Pero por supuesto tú solo dices, con una disculpa pasa. Porque además en tu absurda lógica, tú dices lo siguiente, ¿sí? Deben pedirse perdón, disculpas por los privilegios. Entonces me ponía a pensar en Samuelito García, ¿sí? Que tanto se parece a ti en alguna manera. Yo sé que la extracción y origen de ustedes son diferentes, pero se parecen porque defienden los mismos argumentos. ¿Ya? Defienden los mismos argumentos, tú y Samuelito García. ¿Sí? Se la han emprendido contra la Cuarta Transformación, cual si ambos leyeran la misma cartilla todos los días. Entonces yo digo acá, esto es más que una casualidad. Pero tú en tu conchudez hablas de los feminicidios. Broso, tú que has sido uno de los más viles personajes en la pantalla, en la que expusiste la figura de la mujer cosificada. ¿O no, broso? ¿Vas a venir a decir que tus patrones pidan perdón por los feminicidios? Broso, tú has sido el que desde tu posición privilegiada frente a las pantallas de televisión generaste una cultura de violencia contra la mujer. Tú eres quien tiene que pedir perdón. No disculpas, broso, porque si hay mujeres que tristemente han perdido la vida producto de este sistema de violencia, tienen constructores de esa violencia que han sido personajes como tú, y específicamente tú tienes las manos manchadas de sangre, broso. Broso, tú eres el responsable y aquí a ti te cabe una responsabilidad. Entonces tú tienes que reconocer que si lo hiciste a conciencia o no, si te dabas cuenta o no, de cómo vas a reparar eso. Y además comprometerte a no volverlo a hacer, que son los 3 pasos fundamentales, broso. Pero no, por supuesto, Yo no entiendo cómo Frida Guerrero, ya este personaje, yo los otros días confundía a Frida Guerrera con Frida Kahlo, qué absurdo, Dios, disculpe. Eso es pedir perdón, eso es pedir disculpas, ¿no? Confundir Frida Guerrera con Frida Kahlo es involuntario, pues la verdad no pude darme cuenta de lo diametral de los 2 personajes, ¿no? Cuando hice un video el otro me equivoqué, ¿no? Un lapsus. Eso es, creo que el ejemplo es, ¿no? O sea, me equivoqué. Entonces, al rato publiqué y dice, disculpen por
tremendo error, pues cómo voy a confundir semejante personas. En fin, yo no entiendo cómo Frida Guerrera, esta señora que se presenta como defensora de los derechos de la mujer, no ha salido a cuestionar y hacer un plantón cada vez que este señor graba en algún lugar para hacerle recordar su contribución a la violencia contra la mujer. ¿O es que los dos juegan en pared para el mismo patrón? ¿Sí? ¿Será que ambos personajes dependen de la chequera del mismo amo? Pregunto yo. Y son varios elementos. Yo he hecho mis apuntes, ¿eh? Acá están todos mis apuntes y me he leído, me he visto toda la roca del programa de este sujeto, que es intragable, indignante, absolutamente indignante, y me he dado cuenta que ya es inocultable que él mismo ha confesado que es un operador, porque lo que al final él termina con esta expresión. Miren, él termina con esta expresión. ¿Sí? ¿Por qué van a pedir disculpas? Dice, ¿no? Por la desaparición, por los feminicidios, por las fosas, por las estafas maestras. La estafa maestra, el perdón es reconocerle que lo pensaron, que lo hicieron y que devuelvan la plata. Por los Odebrecht, por las Casas Blancas, por el nuevo PRI de Peña Nieto, por la guerra del narco de Calderón. Primero, y termina con esta expresión, escuchen, ¿eh? Primero disculpas, malvados, ¿no? Primero disculpas, y termina con esta expresión, luego júntense y entonces veremos. Eres un campañista, pues, de la ultraderecha, Broso, tú mismo lo has dicho, ¿no? Pidan disculpas así, y luego júntense, y luego vemos, ¿eh? Y luego vemos. ¿Sabe qué, Broso? Ya la historia no está para esto. Seres como ustedes, Mentibroso, no tienen espacio en la historia. Son fulminados cada vez que tú sales y tú lo sabes, Broso. Me he tomado el trabajo de ver tus publicaciones. Hay mucha gente que está contigo, sí, pero un gran porcentaje te critica tremendamente y las redes no te perdonan, al punto que has comenzado a bloquear amigos personales que te hacen cuestionamientos en el Twitter. ¿Sí? Ya no tienes espacio, Mentibroso. Mentibroso, eres un dinosaurio. Ya no perteneces a este tiempo. Creo que deberías meter tu absurda nariz. No lo voy a decir. Creo que deberías reflexionar sobre tu vida. Mentibroso. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por estar en el canal El J, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Por cierto, si es que quieres contribuir con el sostenimiento de este canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. Me despido con esta expresión en el quechua. Ah, mire, esta camisa que la compré hace algún tiempo atrás, tiene aplicaciones de las mantas nativas del Cusco peruano. Yo estoy lejos del Cusco ahora, ¿sí? Pero creo que el día de hoy ameritó. Tupananchis Kama, hasta volvernos a ver.